Cuando la noche cayó, don Pedro Morales, un influyente empresario del mundo de la moda con una prestigiosa cadena de boutiques, regresaba a casa tras una agotadora jornada laboral. A diferencia de otras noches, decidió manejar él mismo, disfrutando del inusual silencio y la carretera despejada, lejos del bullicio y la agitación de la ciudad. El aire fresco nocturno se filtraba a través de la ventana, mientras él, inmerso en sus pensamientos, conducía hacia su majestuosa residencia en las afueras. No obstante, su trayecto y su mente se vieron abruptamente interrumpidos cuando divisó una silueta solitaria al borde de la carretera. La luz de sus faros iluminó a una anciana que, con dificultad, avanzaba contra la brisa nocturna. Preocupado por su bienestar, no dudó en detenerse. ¿Qué haría una mujer de su edad caminando sola a esas horas? Con esa inquietud en mente, descendió de su lujoso automóvil y se acercó con cautela. La anciana, envuelta en un chal raído, no alteró su paso, como si nada pudiera desviarla de su destino. Su cabello plateado ondeaba con el viento y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y melancolía. «Disculpe, señora», le dijo don Pedro con voz serena y amable. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda para llegar a algún sitio?». Su tono revelaba la calidez de alguien que, pese a su éxito, no había perdido la humanidad. Al escucharlo, la mujer detuvo su andar y lo miró fijamente. Sus ojos se iluminaron con un destello inesperado antes de comenzar a cantar una melodía cargada de nostalgia, Amor Eterno. Aquella elección descolocó a don Pedro. Era como si la anciana supiera algo sobre él, como si su voz trajera de vuelta recuerdos enterrados en lo más profundo de su ser. Su canto, dulce y melancólico, despertó en el empresario emociones olvidadas, reminiscencias de un amor perdido, de un pasado que había intentado dejar atrás. Paralizado entre la sorpresa y la conmoción, se quedó en silencio, escuchando cada nota que parecía susurrarle secretos del destino. Cuando la canción terminó, sintió una punzada de vulnerabilidad. «¿Cómo conoce esa canción?», preguntó finalmente, su voz apenas un murmullo sobre el viento. La anciana esbozó una sonrisa enigmática, como si guardara un secreto que solo ella comprendía. «Es una canción que resuena en los corazones de quienes han amado de verdad», respondió. «Y todos, en algún momento, hemos tenido un amor eterno». Esas palabras quedaron flotando en el aire mientras la anciana reanudaba su camino bajo la luna. Don Pedro supo en ese instante que aquella no sería una noche más. Algo en su interior le decía que este encuentro no era una coincidencia, sino un recordatorio de que el pasado siempre encuentra la manera de regresar, a veces en formas que jamás imaginaríamos. Don Pedro permaneció inmóvil por unos instantes, observando a la anciana mientras se alejaba lentamente bajo la luz tenue de la luna. Algo en ella le resultaba inquietantemente familiar, aunque no lograba precisar qué era. Sacudiendo la cabeza, intentó recuperar la compostura y decidió actuar. Con un impulso de cortesía y preocupación genuina, caminó tras ella y habló con suavidad. «Señora, permítame llevarla a su destino. No es seguro que camine sola por esta carretera a estas horas». La anciana se detuvo y lo miró fijamente, como si estuviera evaluándolo. Luego, con un leve asentimiento, aceptó su oferta. Don Pedro la ayudó a subir al automóvil con delicadeza, asegurándose de que estuviera cómoda antes de retomar el camino. El silencio dentro del vehículo era espeso. Cada tanto, don Pedro lanzaba una mirada de reojo a su pasajera, tratando de descifrar el enigma que parecía envolverla. ¿Puedo preguntarle a dónde se dirige?, aventuró con voz cordial, intentando iniciar una conversación. La anciana esbozó una sonrisa fugaz, pero su respuesta fue breve. «A casa». Su tono tenía una extraña mezcla de dulzura y tristeza. Don Pedro sintió la necesidad de indagar más, pero algo en la actitud de la mujer le indicó que no insistiera demasiado. Sin embargo, la sensación de familiaridad seguía rondando su mente. No era solo su rostro, sino también la calidez de su voz, la manera en que pronunciaba cada palabra. Había algo en ella que lo hacía sentir conectado. De pronto, el silencio fue interrumpido por un estruendo seco. Un fuerte sacudón hizo que el automóvil temblara y que don Pedro apretara el volante con fuerza para mantener el control. Las llantas chirriaron contra el asfalto mientras luchaba por frenar.
El aire se llenó con el aroma a caucho quemado y la incertidumbre se apoderó de él. Finalmente, el vehículo se detuvo al costado de la carretera. ¿Está bien?, preguntó a la anciana, notando que ella permanecía impasible, como si el incidente no la hubiera afectado en lo más mínimo. Sin esperar respuesta, salió a inspeccionar la parte trasera del coche. La llanta derecha estaba completamente desinflada, un pinchazo inesperado en medio de la oscuridad. Suspiró con resignación. No era la primera vez que lidiaba con un imprevisto así, pero la noche, el cansancio y la extraña compañía hacían que todo pareciera más inquietante. Buscó las herramientas en el maletero y se dispuso a cambiar la llanta. En cuestión de minutos, el trabajo estaba hecho. Con las manos cubiertas de grasa y el pulso aún acelerado, regresó al vehículo. Pero cuando se acomodó en el asiento del conductor y miró por el espejo retrovisor, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La anciana había desaparecido. Su corazón se detuvo por un instante. Miró a su alrededor, esperando verla en algún punto del camino. No había nadie. Aturdido, salió del auto y recorrió la carretera con la linterna de su teléfono, llamándola en la fría noche. Ninguna respuesta. Era como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió su espalda. De pronto, recordó las palabras de su esposa sobre las leyendas de la región. Espíritus. Apariciones en la carretera. Sacudió la cabeza con fuerza. No podía ser. Y sin embargo, la única prueba de que la anciana había estado allí era el silencio abrumador que lo rodeaba y el vacío que había dejado en el asiento del copiloto. Con la respiración agitada y la piel erizada, don Pedro recorrió la zona con la linterna de su teléfono. Su mirada escudriñó la oscuridad en busca de cualquier indicio de la anciana. Pero el viento solo le devolvía un silencio inquietante. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que se hubiera desvanecido sin dejar rastro? Regresó al automóvil, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás, mientras cambiaba la llanta, ella había decidido seguir caminando. Sí, eso debía ser. Pero entonces, ¿por qué no la vio alejarse? Encendió el motor y retomó el camino. La carretera se extendía ante él como una sombra interminable, pero su mente estaba lejos de allí. Cuando por fin llegó a casa, su esposa lo esperaba en la sala, con una taza de té humeante entre las manos. «Llegas tarde», comentó con un deje de curiosidad. ¿Pasó algo? Don Pedro dudó un instante antes de responder. No era un hombre supersticioso, pero lo que había ocurrido esa noche lo tenía perturbado. «Me encontré con una anciana en la carretera», dijo al fin, frotándose el rostro con cansancio. Parecía desorientada. «Me ofrecía llevarla, pero...». Hizo una pausa, sin saber cómo continuar. «¿Pero qué?», insistió su esposa, dejando la taza sobre la mesa. «Cuando terminé de cambiar la llanta y volví al auto, ya no estaba. Desapareció». El escepticismo cruzó fugazmente el rostro de su esposa, pero no dijo nada de inmediato. «¿Y no viste hacia dónde se fue?». «No había ningún lugar a donde pudiera haber ido», replicó él, frustrado. «Era una carretera solitaria, y no escuché pasos, ni vi movimiento alguno». Su esposa lo observó con interés, y una leve sonrisa apareció en sus labios. «Eso suena como una historia de fantasmas», comentó en tono juguetón. «Dicen que en esta región hay espíritus que aparecen en la carretera para probar la bondad de los viajeros». Don Pedro frunció el ceño. «No digas tonterías. Era una mujer real. Yo la vi, le hablé, la escuché cantar». Su esposa alzó las cejas. «¿Cantar?». Él asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda al recordar la melodía. «Amor eterno», murmuró. Cantó esa canción antes de que la subiera al coche. El rostro de su esposa se tornó serio. «Esa era la canción favorita de tu madre, ¿no?». El corazón de don Pedro dio un vuelco. Por primera vez, se permitió considerar lo imposible. Al amanecer, tras una noche inquieta de pensamientos revueltos, don Pedro se preparó para salir al trabajo. Al abrir la puerta del coche, una sorpresa lo dejó helado. Sobre el asiento del copiloto,
perfectamente doblada, descansaba una manta tejida. Él jamás la había visto antes, pero al tomarla entre sus manos, un extraño sentimiento de familiaridad lo invadió. Un recuerdo fugaz cruzó su mente, una manta similar, envolviéndolo cuando era niño. Su pecho se tensó. La anciana. ¿La había dejado allí? ¿Cómo? No tenía respuestas, pero una certeza se abrió paso en su interior: debía encontrarla. Esa misma noche, regresaría a la carretera. Cuando cayó la noche, don Pedro se encontraba nuevamente al volante, recorriendo la misma carretera donde había encontrado a la anciana. La manta descansaba en el asiento del copiloto, como un testigo silencioso del misterio que lo envolvía. Su mirada escaneaba cada rincón del camino, atento a cualquier señal. Si la anciana había aparecido una vez, quizá lo haría de nuevo. El tiempo transcurrió entre el vaivén de las sombras y la tenue luz de los faros. Justo cuando empezaba a pensar que su búsqueda sería en vano, una figura solitaria emergió de la penumbra. El corazón le dio un vuelco. Era ella. Con un pulso acelerado, redujo la velocidad y se acercó. «Buenas noches, señora», dijo con voz serena. «Nos encontramos anoche. ¿Recuerda?». La anciana lo miró con la misma expresión imperturbable de la vez anterior. «¿Puedo llevarla a casa?», insistió él, con cortesía. Ella no respondió de inmediato, pero tras unos segundos, asintió. Subió al automóvil con la misma calma enigmática de la noche anterior. Don Pedro retomó el camino, esta vez con una decisión firme en su interior. «Anoche olvidó esto», dijo, tomando la manta y ofreciéndosela. Por primera vez, la anciana mostró una reacción distinta. Sus ojos se abrieron con sorpresa y su mano temblorosa se extendió para tocar la tela. «Es suya, ¿verdad?», preguntó don Pedro. La anciana alzó la mirada, y en sus ojos había algo que lo dejó helado. Un reconocimiento profundo, como si él mismo fuera parte de su historia. «Cuando eras niño», dijo ella con voz pausada, «tu madre solía envolverte en una manta como esta». Don Pedro sintió como el aire se volvía más denso en el interior del coche. «¿Cómo sabe eso?», preguntó con la voz entrecortada. El silencio se apoderó del vehículo, salvo por el murmullo del motor y el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza. «Tu madre». «Amanda», continuó la anciana. «Yo la conocí». Un escalofrío recorrió la espalda de don Pedro. Amanda era el nombre de su madre adoptiva. La mujer que lo había criado, la que le había dado todo lo que tenía, pero de la que nunca supo demasiado sobre su propio origen. ¿Quién era realmente esta anciana? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo podía saber tanto sobre su vida? La carretera se extendía frente a él, pero don Pedro ya no veía solo el asfalto. Estaba adentrándose en un viaje hacia su propio pasado. El auto avanzaba bajo la luz pálida de la luna. Don Pedro sentía su piel erizada, el peso de las palabras de la anciana oprimiendo su pecho. «¿Cómo que conoció a mi madre?», preguntó, tratando de mantener la calma en su voz, aunque su mente hervía de preguntas. La anciana no respondió de inmediato. Sus dedos huesudos acariciaban la manta con una ternura casi maternal, como si aquel objeto representara algo mucho más grande de lo que él podía entender. «A veces, el destino nos arrebata lo que más amamos», murmuró al fin, «pero también encuentra la manera de devolvernos lo que nos pertenece». El nudo en la garganta de don Pedro se hizo más grande. «No entiendo», dijo. «Explíquese». La mujer suspiró, y en la penumbra del coche, su perfil parecía el de alguien que había vivido más de una vida, alguien cargado de secretos demasiado pesados para ser contados. «Cuando eras niño, Amanda te envolvía en una manta como esta», repitió con voz quebrada. «Era la única pista que te quedaba de tu verdadero origen». Don Pedro apretó el volante con fuerza. «Mi verdadero origen», susurró. La anciana lo miró entonces, con una intensidad que lo perforó hasta los huesos. «Tú, no eres el hijo biológico de Amanda», reveló con voz serena pero tajante. El mundo de don Pedro pareció detenerse. La respiración se le entrecortó. Sus pensamientos se agolparon en su mente como una tormenta. «Eso no», tragó saliva.
Eso no puede ser cierto. Si lo es, afirmó la anciana con dolor. Yo lo sé por qué, porque yo soy tu verdadera madre. El auto se sacudió levemente cuando don Pedro, sin darse cuenta, apretó los frenos de golpe. El sonido de las ruedas chirriando contra el pavimento pareció prolongarse en el aire, como si la misma noche se estremeciera ante aquella revelación. Él giró la cabeza lentamente, mirándola con una mezcla de incredulidad, miedo y algo que no sabía si era esperanza o terror. ¿Qué está diciendo?, murmuró, su voz apenas un eco entre el sonido del motor y el latido ensordecedor de su propio corazón. Que soy tu madre, Pedro, repitió ella, con una tristeza insondable en la mirada. La mujer que te dio a luz y que te perdió hace muchos años. El pecho de don Pedro se contrajo, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Los recuerdos de su infancia emergieron de golpe. Amanda siempre lo trató con amor, siempre fue una madre cariñosa, pero nunca habló de su nacimiento, nunca mencionó a su padre ni a otros familiares. Y ahora una anciana desconocida le decía que su vida entera era una mentira. No, murmuró, negando con la cabeza. No puede ser. Quería creer que aquello era una farsa, una locura, pero algo dentro de él le decía que era verdad. La anciana, su misteriosa desaparición la noche anterior, la manta en su auto, la canción que ella había entonado, todo encajaba de una manera perturbadoramente perfecta. Amanda me adoptó, susurró, como si al decirlo en voz alta pudiera convencerse de que su mundo seguía siendo el mismo. ¿Por qué? ¿Cómo fue que? Mercedes, pues ese era su nombre, bajó la mirada y su voz tembló cuando respondió. Porque yo no tenía otra opción. Don Pedro sintió un vacío profundo en el estómago. Explíquese, pidió, con voz grave. La anciana tomó aire y comenzó a hablar, con la voz de alguien que ha llevado un peso insoportable durante toda una vida. Yo era muy joven cuando supe que estaba embarazada de ti, relató. No tenía familia, no tenía apoyo. Ni dinero para criarte como te merecías. Las palabras caían sobre don Pedro como golpes. Tu madre adoptiva, Amanda, trabajaba con personas importantes. Era una mujer con recursos, con un futuro estable. Cuando supo de mi situación, me ofreció una salida, ella criaría a mi hijo, le daría todo lo que yo no podía ofrecerle. Don Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y usted, aceptó? Mercedes cerró los ojos con dolor. Lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. El silencio cayó entre ellos. El empresario sintió que su mundo entero se desmoronaba. Su madre no era su madre. Su historia no era suya. Su vida entera había sido construida sobre un secreto enterrado durante años. Mercedes lo observó con tristeza. Después de que Amanda te adoptó, decidió que lo mejor era cortar todo vínculo conmigo. Me prohibió verte. Me dijo que no podía permitir que mi presencia te confundiera o afectara tu nueva vida. Don Pedro sintió una presión insoportable en el pecho. Pero, su voz se quebró. ¿Por qué nunca me buscó? Mercedes sonrió con amargura. ¿Crees que no lo hice? Susurró. Estuve cerca de ti toda tu vida, pero tú nunca lo supiste. Él sintió un escalofrío recorrerle la piel. Vendía verduras y frutas cerca de tu oficina, confesó. No era solo un trabajo, Pedro. Era mi única forma de verte, de asegurarme de que estabas bien. Don Pedro sintió que su corazón se rompía. La mujer que había visto cientos de veces al pasar, que siempre estuvo allí, había sido su madre todo el tiempo. No pudo evitar recordar las veces que, sin saberlo, había pasado junto a ella sin prestarle atención. Las veces que podría haberla mirado, que podría haberle hablado, pero nunca lo hizo. Se llevó una mano al rostro, tratando de contener las emociones que amenazaban con desbordarse. ¿Por qué ahora?, preguntó al fin. ¿Por qué me dice esto justo en este momento? Mercedes dejó caer una lágrima silenciosa. Porque no podía irme de este mundo sin que supieras la verdad. Don Pedro sintió un nudo en la garganta. ¿Irse? ¿Qué quiere decir con eso? Mercedes le dedicó una sonrisa triste. Estoy enferma, hijo.
No me queda mucho tiempo. Las palabras cayeron como un golpe seco en el pecho del empresario. La miró fijamente, y por primera vez, vio en ella algo más que una anciana desconocida. Vio a su madre. A la mujer que lo había traído al mundo. A la mujer que había vivido toda una vida a la sombra, observándolo desde la distancia, sufriendo en silencio, llevándose su amor en el alma sin poder expresarlo. Un sollozo tembloroso escapó de los labios de don Pedro. Sin dudarlo, extendió su mano y sostuvo con fuerza las de Mercedes. No voy a dejarla sola, prometió, con la voz quebrada. No ahora. Mercedes sonrió con ternura, con una mezcla de dolor y alivio. Gracias, hijo. Y en ese momento, por primera vez, don Pedro sintió que su vida finalmente tenía sentido. La había encontrado. Y esta vez, no la dejaría ir. Los días siguientes fueron diferentes para don Pedro. La vida, que antes giraba en torno a negocios y éxito, ahora tenía un nuevo propósito: recuperar el tiempo perdido con Mercedes. La llevó a su casa, le brindó cuidados y, sobre todo, le dio lo que ella siempre había deseado, el amor de su hijo. Pasaron horas conversando, compartiendo recuerdos, reconstruyendo una relación que el destino había fracturado. Pero el tiempo, implacable, siguió su curso. Mercedes, ya frágil por la enfermedad, partió en paz, con una sonrisa serena y la mano de su hijo sosteniendo la suya. El día de su entierro, don Pedro colocó sobre su tumba la manta que había sido el lazo entre ellos. Un símbolo de su amor eterno. Años después, en sus visitas al cementerio, se detenía frente a las lápidas de ambas madres, Amanda y Mercedes. Dos mujeres distintas, pero unidas por el amor incondicional que le habían brindado. En su corazón, comprendió que el amor materno no conoce barreras. Y que, sin importar el tiempo o la distancia, el lazo entre una madre y su hijo jamás se rompe.